Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a su programa Buenos días, Señor, este programa que hacemos cada mañana para iniciar nuestro día en oración, en adoración a nuestro Padre, para entregarle al Señor todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, para recargarnos de vida, para recargarnos de la presencia de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es el alimento, es la que hace sabio al sencillo. Recuerde que la palabra de Dios es la fuerza que usted y yo necesitamos cada mañana para estar fortalecidos en Él, para vencer toda situación, toda circunstancia que se nos pueda presentar. Así que yo le animo, amado oyente, a dos cosas. Primero, a que se vuelva usted un estudioso de la palabra de Dios, a que sea usted un asiduo estudioso, un estudiante. Quiero animarle entonces, tenemos abierta la descripción para nuestro curso de formación de cómo estudiar la Biblia. El formulario de inscripción lo he puesto abajo en la cajita de los comentarios. Ahí encuentra toda la información muy valiosa. Vaya, ahí está el formulario de inscripción. Puede inscribirse a cualquier hora, a cualquier momento. Ahí está abierto. Y lo segundo que le voy a pedir, si usted no se ha suscrito a nuestro canal, a este canal por donde usted está escuchando este audio, entonces quiero invitarle a que se suscriba a nuestros contenidos de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Todos los días estamos publicando estos devocionales que edifican, que llenan su vida, que fortalecen la vida de otros. Suscríbase a nuestro canal, comparta estos audios con otras personas, dele clic a me gusta, dele clic a la campanita también de notificaciones y así nos ayudará a estar creciendo en el reino de Dios y a estar ganando notoriedad en la plataforma de YouTube. Y así mismo la plataforma va recomendando, en la medida que vamos viendo estos videos, la plataforma va recomendando este video a otras personas. Así que esa es la invitación. Ahora sí, vámonos a la palabra de Dios. Yo le invito a que abra su Biblia en el capítulo 10 del segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas en el capítulo 10. Habíamos hablado de que el capítulo 8 y el capítulo 9 pues se enfocaba en Salomón, en las actividades de Salomón, en todo lo demás que había hecho, aparte de construir, de edificar el templo, de edificar esta obra tan preciosa. Una de las cosas que Crónicas omite son las cosas malas de los protagonistas de la historia. Si usted mira primer libro de Crónicas, pues omitió un poquito las cosas malas de Saúl. No le dedicó mucho tiempo a Saúl. No relató los pecados personales de David, sobre todo el pecado con Betsabé y todo eso, lo omitió. Y lo mismo igual con Salomón. Aquí en 2 de Crónicas 8 y 9, que nos mostró las otras actividades de Salomón, su fama, su sabiduría, todo eso, pues omite una parte bastante fuerte, la cara B de la historia. ¿Qué fue lo que vimos en Reyes? El alejamiento de Salomón, la apostasía de Salomón, cómo Salomón se alejó de Dios. Segunda de Crónicas lo omite, prefiere omitirlo, que ya lo conocemos desde Reyes. Ahora viene el turno para su hijo. Salomón muere, Salomón pues es enterrado en la ciudad de David junto con en los sepulcros de su papá y lo sucede su hijo Roboam. Su hijo Roboam pues un joven muy inmaduro que tiene que afrontar una situación bastante difícil en el pueblo de Israel. Tiene que afrontar una rebelión, una situación bastante crítica. Situaciones pues que no las afrontó Salomón, pero a este sí le tocó responder.
¿Y cómo actuamos ante esas situaciones? Esa es la pregunta. ¿Cómo actúa usted ante esas situaciones difíciles que se le presentan? Esa es la pregunta que vamos a tener aquí en el tema de hoy. Vamos a leer el capítulo 10. Dice así: Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto, y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: Volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: Si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él, y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado, diciendo: Alivia algo del yugo de tu padre, que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: Así dirás al pueblo que te ha hablado, diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: Mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo, mm, añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo: Volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey les respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía a cargo los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y, subiendo en su carro, huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Bueno, una historia bastante fuerte, unos tiempos bastante complicados se empiezan a se empiezan a mover sobre el pueblo de Israel a partir de este momento. Recordemos algo, bueno, esto, la historia de Crónicas, esto imagínense que es la segunda parte de una película, ¿verdad? Es la segunda, o más bien una versión diferente de una película. Y nos cuenta cosas que a lo mejor no entendemos. Y entonces tenemos que recurrir a otros datos, tenemos que recurrir a otras fuentes para poder entenderla. Un lector que solamente se dedique a estudiar o que lea por primera vez Crónicas, pues seguramente no entenderá muchas de las historias. Por eso, precisamente, tenemos que poner nuestra mira en el libro de los Reyes para poder entender y comprender muchas de las cosas que aquí se dejan como en el aire. Lo primero que nos dice aquí es que Roboam fue a Siquem, y en Siquem pues se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Siquem era la ciudad donde se ungían los reyes. Siquem era la ciudad donde por costumbre subían los reyes
para, para que los proclamaran reyes, para que los ungieran. Allí en Siquem pues habían sacerdotes y por tradición pues era la ciudad especial para eso. Entonces él fue a Siquem, lo ungieron rey y empieza su reinado. Empieza su reinado con mucha fuerza, pero empieza enfrentándose a un oponente. Y aparece Jeroboam. Jeroboam que en Crónicas pues aparece así como de la noche a la mañana. No nos lo había mencionado antes. ¿Quién era Jeroboam? Y aquí nos da una breve explicación. Dice Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón. Dice que él volvió de Egipto. Si Jeroboam fue un opositor del reinado de Salomón y tuvo que huir porque pues no fue escuchado por el rey Salomón en ese momento, pero en su vida él se encuentra con un profeta y el profeta le dice que le va a entregar 10 tribus de Israel. 10 tribus de Israel para que él sea su comandante, su jefe, su gobernante. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Porque recordemos también en Primera de Reyes se nos habla de que Salomón se alejó de Dios. Y Dios le había dicho, cuando Dios hizo el pacto con Salomón, le dijo que si Salomón estuviera firme con el Señor, pues él le iba a conservar el reino. Pero si Salomón se alejaba, Dios le dijo específicamente a Salomón, si usted se aleja, yo voy a partir el reino y le voy a dar 10 tribus a uno y las otras tribus restantes las van a gobernar sus hijos y su descendencia. O sea, en otras palabras, el reino se va a dividir. Y eso era una cosa muy delicada. Eso no era una cosa que podía ser tomada a la ligera. Eso era una noticia grave, muy grave. ¿Por qué? Porque hasta este momento el pueblo de Israel se había sostenido por la unidad de las 12 tribus. O sea, esas 12 tribus daban la unidad del pueblo de Israel, la unificación. O sea, las 12 tribus unidas eran la fuerza. Eran la fuerza. Dios demostraba su fuerza uniendo esas 12 tribus bien diferentes. Pero ¿qué pasó? Que a causa del pecado de Salomón viene esa desunión. Y a Roboam, pues le toca asumir las consecuencias del pecado de su padre. Muchas de las cosas que vivimos hoy en día, desafortunadamente, vienen como consecuencia de pecados de nuestros antepasados. Pues, ¿qué pasó? Que Salomón cometió un pecado muy grave delante de Dios. Y Dios simplemente la advertencia que le había hecho, se la cumplió. Y Dios le dijo, si usted se aleja, si usted se extravía, si usted deja de buscarme, si usted se va tras otros ídolos, pues yo voy a dividir el reino y el reino va a quedar partido, va a quedar dividido. Mire, tremenda consecuencia. Y aquí viene la primera lección de fe de este devocional. Muchas de las cosas que vivimos usted y yo son a causa de los pecados de nuestros antepasados. ¿Cómo está andando usted? Esa es la pregunta. ¿Qué herencia le está dejando a sus hijos? Y no estoy hablando de una herencia material. Yo no estoy hablando de una herencia en dinero. Ayer hablamos de dinero en el reinado de Salomón, de todos los recursos, de toda de todo el dinero que había. Y sí, Salomón le dejó una herencia grande de dinero a su hijo Roboam. Pero yo no estoy hablando de una herencia de dinero. Estamos hablando de herencias espirituales, herencias de maldición. Esas son las herencias que no les podemos dejar a nuestros hijos. Y aquí vino Roboam. ¿Qué pasó? Pues ahora a Roboam se le viene un problema bastante grande, bastante gordo, una rebelión. Ahora, todo lo que hemos leído en este capítulo nos deja ver que cómo fue que Salomón hizo para construir tantos edificios, tanta construcción pública,
todas estas cosas? Pues a base de impuestos, a base de impuestos. Claro, todas las construcciones que se hacen, parques, edificios públicos, alcantarillado, acueducto, avenidas, todo se hace a base de impuestos, de los impuestos de los ciudadanos. Entonces Salomón hizo lo mismo, se dedicó a construir, pero lo que de pronto no nos deja ver Crónicas, y que aquí en este pasaje, en este capítulo 10 sí nos lo deja ver, es que atiborró de impuestos a toda la gente, y la gente estaba cansada, igual que como están hoy en día. ¿Les suena este panorama? Pues es lo mismo hoy en día, lo mismo que se vive en las ciudades, en los países. Y también en los países vemos cómo por los mismos impuestos, por las mismas subidas de impuestos, por la misma precariedad laboral y por la misma desestabilización económica, pues se hacen marchas, se hacen manifestaciones, se hacen protestas, todo esto, y causando una cantidad de problemas y una cantidad de situaciones de orden público fuertes, bastante precarias. Y hemos visto esas protestas regadas por todo el mundo, por todo el mundo. Mire, en Francia, en Colombia, en Argentina, en cualquier país donde usted lo mire, realizan protestas por este motivo. Y aquí estamos viendo que a Roboam se le vinieron las protestas. Y se le vinieron las protestas encabezadas por un hombre llamado Jeroboam. Yo me imagino toda esta gente protestando en el palacio. Yo me imagino toda esta gente protestando por las calles. Y el líder de esta revolución, digámoslo así, era Jeroboam. Y Jeroboam viene con su gente, con los representantes de las 10 tribus de Israel, viene a presentar su petición. Entonces, dice aquí en el versículo 3 que enviaron y le llamaron, vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo, mire las razones, tu padre agravó nuestro yugo y ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. O sea, ¿de qué estaba hablando Jeroboam? Estaba hablando de que estaban cansados de pagar impuestos, altos tributos, para que el reino se sostenga. Ellos dijeron, no más, no podemos más. O sea, a Roboam se le vino un problema bastante fuerte, bastante grande. Entonces, ¿qué hace Roboam? Pues Roboam, primero vamos a hablar de lo que no hace. Lo que no hace es consultar a Dios. Entonces, aquí vemos que lo primero que no hizo fue que no consultó a Dios. Y aquí empezamos mal. Mire esto. Roboam se olvidó de que Dios existía. Primero que todo, como primera medida. ¿Cuántas veces? Bueno, segundo, ¿qué hizo Roboam? Pues consultó a los ancianos. Fue donde los hombres sabios, los que aconsejaban a su papá, los que aconsejaban a Salomón, y les preguntó, aconséjenme, ¿qué hago? ¿Qué hago en este caso? Los ancianos le dieron una respuesta sabia, una respuesta acertada. Le dijeron, bájele, no aumente. Su papá realmente aumentó mucho los impuestos, aumentó mucho le subió mucho a la cosa, bájele a la cosa, le dijeron. Y dice aquí en el versículo 8, mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y llamó a los jóvenes. Él llamó a los jóvenes, llamó a otro grupo de personas, a los jóvenes que se habían criado con él, y los jóvenes le dijeron exactamente lo contrario. No, súbales más, exíjales más. Ese fue el consejo de los jóvenes. Y dice que Roboam terminó escuchando el consejo de los jóvenes. Mire esto. Dice en el versículo 12, vino Jeroboam con todo el pueblo
a Roboam al tercer día, según el rey le había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Mire esto, mire esta situación. La pregunta que hacíamos al principio: ¿qué hacemos ante situaciones difíciles? A Roboam se le vino una situación muy difícil, una decisión muy difícil que debía tomar. ¿Qué hacer? Ahora, Roboam era un joven que estaba rodeado de muchas voces. Unos le decían una cosa, otros le decían otra y otros le decían otra. Entonces miremos, ¿qué hace usted ante una decisión difícil? Ante una situación que tiene enfrente, que se está grabando y se está grabando. La pregunta es: ¿usted a quién está escuchando? ¿Usted a quién está escuchando? A lo mejor usted está atravesando por una situación bastante complicada hoy. Pero mire la consecuencia, aquí lo vemos en Roboam, la consecuencia de tomar malas decisiones. ¿Qué se le vino a Roboam? Pues Roboam tomó una mala decisión. Y eso le ocasionó que el reino se dividiera. Y tremendo problemón de ahí en adelante. Para el resto para el resto de Israel. Se dividió. O sea, se divide el pueblo de Israel en ese momento. Ahora, aquí no nos cuenta la historia de Jeroboam. Para mirar la historia de Jeroboam tenemos que mirar el libro de Reyes. Los libros de Reyes. Pero no lo vamos a mirar aquí. ¿A quién oye usted? Esa es la pregunta. Mire, y aquí viene la gran lección. El arte de escuchar a Dios. Usted y yo cada día necesitamos escuchar al Señor, porque a cada día se nos presentan cosas, se nos presentan situaciones, se nos presentan problemas, se nos presentan decisiones que debemos tomar. ¿Qué hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué hacer? Mire lo que dice el Salmo 95, versículo 7. El Salmo 95, verso 7, miremos lo que nos cuenta. O sea, la Biblia nos habla mucho, o nos exhorta más bien, a escuchar a Dios, a escucharlo a Él. ¿Y qué pasa cuando no lo escuchamos? Pues que seguimos los consejos perversos de nuestro corazón. Entonces miremos lo que sucedió aquí con Roboam. Roboam primero no escuchó a Dios, pero segundo, tampoco escuchó las palabras sabias de los ancianos y terminó escuchando las palabras necias de sus amigotes, de las mismas personas inmaduras y necias que tenían a su alrededor. Miremos lo que dice el Salmo 95, versículos 6 y 7. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Mire lo que nos está diciendo aquí este versículo, estos dos versículos. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Mira, la primera exhortación que nos hace el Salmo 95 es: adore al Señor. Tenga tiempo de adoración, tenga tiempo de búsqueda con el Señor. Y yo no estoy hablando de solamente un tiempo en la semana. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un estilo de vida. De eso nos habla la Biblia y eso es lo que hemos promulgado, lo que hemos predicado durante mucho tiempo. Yo no sé si usted lo ha entendido, pero no se trata de un momento específico durante la semana. No se trata de eso, no se trata de un momento tal día, tal hora mientras hacemos nuestra reunión, como muchos a lo mejor lo han tomado. Se trata de un estilo de vida, de vivir, de desarrollar un estilo de vida, de adoración con el Señor. Pero luego nos dice finalizando el versículo 7, si oyeres hoy su voz. Mira lo que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.
como en Meriba. La exhortación que nos está haciendo aquí la palabra. No endurezca su corazón, más bien escuche, oiga la voz de Dios. Oiga lo que Dios tiene para decir. Desatasque sus oídos. Desafortunadamente, los oídos de muchos hoy en día están sellados, están cerrados. Hay mucho sordo a nivel espiritual. Y ahí es donde tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros oídos, que abra nuestros ojos, que active nuestro discernimiento. Hay un versículo que está en Deuteronomio en el capítulo 6, que es un versículo tal vez de los más citados alrededor de toda la Biblia, Deuteronomio 6:4, y pues que este es el versículo que citan hoy en día todos los judíos 3 veces al día para cuando se levantan, cuando se acuestan, en todo tiempo. Este versículo llamado el Shema Israel. Y era uno de los versículos que el Señor repetía mucho también en sus predicaciones. Dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese oye Israel significa Shema Israel. ¿Qué significa Shema? Shema significa oír atentamente, prestar atención, oír con el entendimiento. Eso es Shema. Eso es Shema. Cuando dice aquí oye, está hablando de Shema. Mire, Dios nos está diciendo hoy, escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios. Escuche lo que Dios tiene para decir. Si usted no escucha la voz de Dios, pues no va a haber una bendición. Y luego tenemos en Deuteronomio 28 la otra exhortación que el Señor nos hace el día de hoy. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mire lo que nos dice aquí. ¿Cómo empieza? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios. Entonces miremos que el error que cometió Roboam ante la situación crítica fue no consultar a Dios. Primer error. Segundo error, llamó a los ancianos, pero tampoco le hizo caso a los ancianos. O sea, eso es una actitud de una persona necia, de una persona insensata, de una persona inmadura. Y aquí viene la gran exhortación que el Señor nos hace. Aprendamos a ser sabios. Una persona sabia aprende a escuchar la voz de Dios. Una persona sabia escucha consejos de las personas que ya han vivido, de las personas que ya tienen un recorrido. Por eso aquí el papel de los ancianos los ancianos juegan un papel muy importante en nuestra congregación. Los ancianos físicos en edad, pero también los ancianos espirituales de la iglesia. Escucha a los ancianos. Si usted tiene un problema, usted tiene un líder, usted tiene una persona que lo cuida, pero también hay unos ancianos en la iglesia. Busque a los ancianos. También quiero, antes de irme en este devocional, también exhorta en el libro de Santiago. Hay una palabra también. Si usted está enfermo, busque a los ancianos. Y los ancianos orarán con aceite. Los ancianos irán y ungirán con aceite al enfermo. Mire lo que dice. Si usted está enfermo, busque a los ancianos. Mire esto, qué interesante. El papel de los ancianos en la iglesia. Ahora, como ancianos, nosotros, ya esto se lo hablo a los ancianos. Como ancianos tenemos que tener una conexión con Dios para dar consejos sabios a aquel que viene a buscarnos, a aquel que viene con un problema y con una situación difícil. Miremos aquí, aprendamos de esto. El error de Roboam, seguir en su necedad, sumergirse en su necedad y en su insensatez. ¿Qué le costó? La división del reino. ¿Qué le costó de ahí en adelante? Una cantidad de
guerras civiles, una cantidad de desgracia. ¿Qué le costó? Que ese reino de Israel se fue, se dividió, se volvieron idólatras y entraron en desgracia. ¿Por qué? Porque nunca más volvieron a buscar a Dios. Usted puede seguirlo en Primera de Reyes, en los libros de Reyes. Ahí está. Ahí está, en los libros de Reyes. Usted puede seguir la historia. Y aquí tenemos en nuestro canal, tenemos los audios de la historia. Puede usted buscarlo ahí en nuestra lista de devocional. Puede buscar ahí en Reyes, que ahí se encontrará todo lo concerniente a esta parte. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo dándole gracias a nuestro Padre Dios. Amado Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por darnos una vez más, Señor, el privilegio, este hermoso privilegio de poder estar contigo, de poder venir delante de ti, Señor, de poder adorarte, bendecirte, escucharte hablar, Padre Dios. Padre Santo, aquí están nuestras vidas, aquí están nuestros corazones, aquí está todo nuestro ser, Señor. Lo ponemos, lo rendimos delante de ti, lo rendimos delante de tus pies. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a escuchar atentamente tu voz, que nos ayudes, Señor, a entender que solamente tú puedes resolver nuestros problemas, que solamente tú, Señor, puedes resolver todo conflicto que tengamos, toda situación que vivamos, Señor. Solamente tú puedes hacer, Padre Dios, que todas las situaciones que vivimos, tan críticas, tan tremendas, se resuelvan. Padre, ayúdanos, Señor, a ser sensatos, a ser maduros, Señor, y a tener nuestra mente conectada contigo. Quita de nuestras vidas, Señor, toda insensatez, toda inmadurez, toda necedad, Señor. Padre Dios, no queremos, Señor, seguir el ejemplo de Roboam, que fue insensato, que fue necio, que no escuchó tu voz, que no quiso buscarte, Señor. Y eso lo llevó a toda una desgracia, aunque tuvo prosperidad, pero no vivió, Señor, conforme a tu corazón, Señor amado. Por eso hoy nos postramos, nos humillamos, Señor, y escuchamos tu voz. Escuchamos tu voz, Señor. Ayúdanos hoy a que se abran nuestros oídos, a que se abran nuestros ojos espirituales, y a que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestra vida y de todo nuestro ser. Padre Santo, yo hoy bendigo la vida de cada uno de tus hijos. Hoy ponemos delante de ti, Señor, nuestros problemas, nuestras situaciones, Padre, y te pedimos que seas tú guiándonos, que seas tú moviéndote con poder, Señor, guiándonos en la decisión de qué tenemos que hacer. Padre Dios, ayúdanos a escuchar a las personas adecuadas y quita de nuestro camino, Señor, esas palabras necias, esas palabras de esas personas que no ayudan, que no colaboran con nada, Señor, que antes sus consejos entorpecen nuestros caminos. Yo te pido, Padre, que hoy quites de en medio ese tipo de personas, que no nos permita, Señor, ni siquiera escucharlas. Y ayúdanos a escucharte a ti, Señor, y a escuchar los consejos de las personas sabias que tenemos a nuestro alrededor. Padre Dios, yo te alabo y te bendigo en esta mañana. Padre, consagro a tus hijos hoy, en este día, y te pido, mi Señor, que tú te quedes con nosotros en este día, en este tiempo, y que nos permitas cada día escucharte a ti, escucharte hablar, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.